Imagina esto. En la España de Franco, donde una firma podía costarte la carrera o la libertad, un joven abogado aprende a moverse en los pasillos del poder y termina usando ese mismo poder para empujar el país hacia una democracia que todavía no existe. Parece una contradicción, pero ahí está el gancho. Francisco Fernández Ordóñez no entra en la historia por gritar desde la calle, sino por tensar el sistema, desde dentro, con una calma que a veces parecía fría, y con una prisa secreta, como si supiera que el tiempo no perdona. Madrid, 1930. Nace en una familia acomodada, en un país que pronto se partirá en dos. Cuando Francisco es niño, la guerra civil deja cicatrices que no se ven en las fotos familiares. Silencios en la mesa, nombres que se pronuncian en voz baja, la sensación de que la política no es una idea, sino un peligro. Crece en una España donde el futuro se decide en despachos cerrados y donde la obediencia es una forma de supervivencia. Y, sin embargo, desde muy temprano se le nota algo incómodo para ese mundo. Una inteligencia que no se conforma con repetir consignas. Estudia derecho. No es un detalle menor. En una dictadura, el derecho puede ser un escudo o un arma. Francisco elige dominarlo como quien aprende el mapa de un laberinto. Se forma con disciplina, con esa mezcla de ambición y método que distingue a los que no quieren depender de nadie. Entra en la administración, se especializa en asuntos económicos y fiscales, y empieza a construir una reputación de técnico brillante en la España del desarrollismo, donde el régimen presume de modernización mientras mantiene el control político. Los tecnócratas son valiosos. Y él, joven preparado con apellido respetable, encaja, pero aquí aparece el primer contraste que lo define. Por fuera, el funcionario impecable. Por dentro, el hombre que observa las grietas. Porque el franquismo no es solo represión. Es también una maquinaria de intereses, de equilibrios, de lealtades compradas. Francisco aprende a leer esa maquinaria como si fuera un texto legal. Detecta dónde aprieta, dónde cede, dónde se contradice. Y esa lectura le cambia la vida. No se vuelve un revolucionario de pancarta. Se vuelve algo más peligroso para un sistema rígido. Un reformista con acceso. En los años 60 y primeros 70, su carrera avanza. Se mueve en el mundo de la hacienda, de la economía pública, de las instituciones. La España oficial habla de estabilidad. La España real empieza a hervir por debajo. Las universidades se agitan. Las fábricas se organizan. La censura se vuelve más torpe cuanto más intenta tapar, y en medio de ese ruido, Francisco va tomando una decisión íntima. Si el país va a cambiar, porque va a cambiar, él quiere estar en el lugar donde se escriban las reglas nuevas. El problema es que ese lugar está custodiado por un dilema moral. Para influir, hay que entrar. Para entrar, hay que aceptar ciertas formas, y aceptar ciertas formas puede convertirte en cómplice. Ese es su conflicto real. El que lo perseguirá siempre. La tensión entre el pragmatismo y la conciencia no es un conflicto abstracto, es cotidiano, es firmar o no firmar, es callar o hablar, es elegir el momento exacto para moverse, porque moverse demasiado pronto te destruye, y moverte demasiado tarde te vuelve irrelevante. Y entonces llega el año que lo cambia todo. 1974. Franco está viejo, el régimen se tambalea aunque finja lo contrario. Y el gobierno busca caras capaces de gestionar una economía complicada y una sociedad cada vez más impaciente. Francisco Fernández Ordóñez es nombrado ministro de Hacienda. De pronto el técnico está en la primera línea, y la imagen es potente. Un hombre de traje oscuro, lenguaje preciso, mirada de quien calcula consecuencias, sentado en el centro de un poder que todavía se cree eterno. Pero el poder en esos meses tiene un reloj escondido. Franco se muere. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo saben. Y cuando un sistema se acerca a su final, se vuelve más peligroso. Los que mandan se aferran, los que esperan se impacientan, los que temen se vuelven agresivos. Francisco entra en el Consejo de Ministros con una fecha invisible sobre la mesa. No sabe el día exacto, pero sabe que el tiempo se está acabando. Y esa presión, esa cuenta atrás, convierte cada decisión en una apuesta. Como ministro de Hacienda, se enfrenta a un país con tensiones económicas y sociales, con demandas de modernización y con un aparato estatal acostumbrado a mandar sin explicar. La Hacienda no es solo números, es poder puro. Es decidir quién paga, quién recibe, quién se beneficia, quién se queda fuera. Y en una dictadura, tocar la Hacienda es tocar nervios. Francisco intenta introducir racionalidad, reformas, orden, pero el orden, en un sistema autoritario, no siempre significa justicia. A veces significa control, y él lo sabe.
Aquí aparece el primer giro que muchos no esperan. Su paso por el gobierno franquista no lo convierte en un hombre del franquismo para siempre. Al contrario, lo coloca en el punto exacto donde ve, con claridad brutal, que el régimen no puede reformarse sin romperse. Y esa conclusión no es romántica, es técnica, casi matemática. El sistema está diseñado para no ceder, y si no cede, estalla. En 1975 Franco muere, la noticia cae como un golpe seco, como una puerta que se cierra y otra que se abre con un chirrido. España entra en una transición incierta, llena de promesas y amenazas, y Francisco, que ha estado dentro, entiende algo que muchos tardarán en comprender. El peligro no es solo que el país no cambie, el peligro es que cambie mal, que el miedo, la venganza o la improvisación conviertan la transición en un caos, y en ese escenario su perfil, técnico, institucional, reformista, se vuelve valioso, pero también se vuelve sospechoso, porque en la España que despierta la memoria pesa. Haber sido ministro en 1974 te marca. Hay quienes te miran como parte del problema, aunque quieras ser parte de la solución. Y ahí empieza otra carrera, más difícil que la administrativa. La carrera por la credibilidad. Francisco necesita demostrar que no es un oportunista, que su apuesta por la democracia no es un disfraz, que su pragmatismo no es cinismo. En esos años la política española se reorganiza a una velocidad vertiginosa, surgen partidos, se legalizan fuerzas, se negocian equilibrios imposibles. Y Francisco toma una decisión que define su trayectoria. Se acerca al espacio socialdemócrata, a la idea de una España moderna, europea, y con instituciones fuertes y derechos civiles reales. No es un salto fácil. Cambiar de orilla en un país que todavía tiene miedo es exponerse, es perder apoyos antiguos sin tener garantizados los nuevos. Y sin embargo lo hace, porque entiende que la transición no se ganará solo con discursos, sino con leyes, con reformas concretas, con estructuras que aguanten. Su mente de jurista y gestor se activa. La democracia no puede ser solo una emoción colectiva. Tiene que ser un sistema que funcione. Y ahí, en esa obsesión por lo concreto, se empieza a ver el Francisco que más tarde será decisivo. Pero antes de llegar a ese futuro, hay un tramo oscuro, lleno de incertidumbre. La España de mediados de los 70 es un país donde la violencia política existe, donde el terrorismo golpea, donde sectores del aparato franquista no aceptan perder poder, donde el ejército observa. Cada paso hacia la apertura tiene un precio. Y Francisco lo sabe porque ha visto el interior del Estado. Sabe cuántas resistencias hay, cuántos intereses se sienten amenazados. Su vida personal y profesional se mezcla con esa tensión. No es un héroe de película. Es un hombre que calcula riesgos, que mide palabras, que busca alianzas. Y esa forma de ser, tan poco épica en apariencia, es precisamente lo que lo vuelve peligroso para los inmovilistas. No se le puede desacreditar como un agitador. No se le puede encerrar en un estereotipo. Es un reformista con credenciales, alguien que puede hablar el idioma del Estado y al mismo tiempo empujar al Estado a cambiar. En 1977, España celebra sus primeras elecciones democráticas en décadas. El país respira, pero no se relaja. La democracia nace con amenazas alrededor, como una vela encendida en una habitación donde todavía hay corrientes de aire. Francisco se integra en ese nuevo tablero político con una idea fija. La modernización no puede esperar. Y aquí vuelve la cuenta atrás, ahora más clara. La transición tiene una ventana corta. Si no se consolidan reformas pronto, el miedo puede ganar, los extremos pueden crecer, los viejos poderes pueden reorganizarse. Ese es el límite de tiempo de nuestro protagonista. No es una fecha en un calendario, es una ventana histórica que se cierra, y él lo siente como una presión constante, porque sabe que hay momentos en los que un país puede cambiar, y momentos en los que solo puede repetir sus tragedias. Mientras otros se pelean por símbolos, él se obsesiona con mecanismos, con cómo se recauda, cómo se gasta, cómo se legisla, cómo se garantiza un derecho, y esa obsesión lo empuja hacia el centro de la política real. La que no se ve en los mítines, la que se decide en comisiones, en borradores, en negociaciones interminables. Ahí, donde la democracia se construye línea a línea, Francisco empieza a convertirse en una figura imprescindible, pero todavía carga con su sombra. Haber estado en el último gobierno de Franco, esa sombra lo persigue en conversaciones, en miradas, en titulares, y él responde como sabe, trabajando, argumentando, demostrando con hechos. No busca caer simpático, busca ser útil. Y en un país que intenta reinventarse, la utilidad puede ser la forma más sólida de legitimidad. La primera etapa de su vida pública termina con una imagen que resume su paradoja.
un hombre formado en la España autoritaria, que aprendió el poder desde dentro y que ahora se prepara para usar ese conocimiento en la España democrática que apenas están haciendo. La pregunta que queda flotando y que empuja la historia hacia adelante es inquietante. ¿Podrá alguien que conoce tan bien el Estado, viejo, ayudar a construir el nuevo, sin ser devorado por las resistencias, sin perderse en el pragmatismo, sin quedarse atrapado entre dos Españas que todavía se miran con desconfianza? Hay un instante en la transición en el que todo parece posible, y al mismo tiempo, todo puede saltar por los aires. Un país entero camina sobre un suelo recién puesto, todavía húmedo, y debajo siguen latiendo los viejos cables, el miedo, los cuarteles, la violencia, la tentación de volver atrás, y en medio de ese equilibrio imposible, Francisco Fernández Ordóñez entiende algo que no se dice en los mítines. La democracia no se consolida con aplausos, se consolida con decisiones que te ganan enemigos. Y él está a punto de coleccionar unos cuantos. Tras las elecciones de 1977, España estrena parlamento, pero no estrena tranquilidad. La inflación muerde, el paro crece, el terrorismo golpea, y el Estado, ese Estado que él conoce por dentro, todavía tiene reflejos autoritarios. Francisco entra en la política democrática con una mezcla rara de ventaja y condena. Sabe cómo funciona la máquina, y por eso mismo muchos desconfían de él. Su conflicto real se vuelve más agudo. Demostrar que no es un superviviente del régimen anterior, sino un constructor del nuevo, y para demostrarlo no le basta con declararlo. Tiene que jugarse el prestigio en el lugar más peligroso, el gobierno. En 1977 se integra en el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván, un espacio socialdemócrata que intenta abrirse paso entre gigantes, pero la política de aquellos meses no perdona a los pequeños. O te fusionas, o te evaporas, y ahí llega un giro que define su estilo. Francisco no se aferra a una sigla por romanticismo. Se mueve hacia donde cree que puede empujar reformas reales. En 1978 el PSP se integra en el PSOE. Para algunos eso es oportunismo. Para él es una apuesta por la eficacia. La ventana histórica es corta, y él la siente como una cuenta atrás. Si la democracia no se llena rápido de instituciones sólidas, otros la llenarán de ruido, de miedo o de botas. En 1979 obtiene acta de diputado, y desde ese momento su vida se acelera con una lógica implacable. Comisiones, borradores, negociaciones, noches largas, discusiones, técnicas que en realidad son batallas morales. Porque en la España que nace, cada artículo de una ley es una frontera. Entre el ciudadano y el abuso, entre el futuro y el pasado. Francisco no es un orador de plaza, es un hombre de mesa de trabajo. Y eso, en un país que todavía confunde política con espectáculo, lo vuelve menos visible. Pero más decisivo, el primer gran salto llega en 1980. Adolfo Suárez lo nombra ministro de Justicia. La imagen es casi cinematográfica por su contradicción. Un socialdemócrata en el gobierno de UCD, el partido del presidente que pilota la transición desde el centro. ¿Por qué aceptarlo? Porque justicia es el corazón de la credibilidad democrática y porque si hay un lugar donde se puede medir si el Estado ha cambiado de verdad, es en los tribunales, en las cárceles, en el código civil, en la vida íntima de la gente. Y entonces Francisco hace algo que enciende el país. Impulsa la ley del divorcio. Hoy suena normal. En 1981 era dinamita. España venía de décadas donde el matrimonio era casi un sacramento de Estado, y donde la moral oficial se imponía con sello y expediente. La propuesta abre una grieta enorme. La Iglesia se moviliza, los sectores conservadores gritan, los titulares se vuelven cuchillos. En la calle, en las casas, en los bares, el tema se discute como si fuera una guerra cultural. Y él, con su tono frío de jurista, sostiene el argumento como quien sostiene una viga. El Estado no puede obligar a vivir juntos a quienes ya no pueden. La libertad civil no es un premio, es un derecho. El debate es feroz. Hay diputados que hablan de destrucción de la familia. Hay presiones, hay llamadas, hay amenazas veladas. Y sin embargo, la ley sale adelante en 1981. Es un momento de alto voltaje simbólico. La democracia no solo cambia quién manda, cambia cómo vive la gente. Francisco se convierte para unos en el ministro que rompe España, para otros en el que la moderniza de verdad. Y ahí aparece otro contraste que engancha. El hombre que no busca ser querido termina siendo el rostro de una de las reformas más emocionales del país. Pero el tiempo no le da tregua.
1981 es también el año del 23 de febrero. El golpe de Estado irrumpe en el Congreso con pistolas y gritos, y España vuelve a sentir el aliento del pasado en la nuca. La democracia de pronto no es un proyecto, es una urgencia. Y para alguien como Francisco, que ha apostado por reformas civiles profundas, el mensaje es brutal. Hay fuerzas dispuestas a parar el reloj a tiros. La ventana histórica se estrecha, la cuenta atrás se vuelve física. En ese clima, su presencia en el gobierno de Suárez se vuelve cada vez más incómoda. Él empuja cambios. El entorno político se fragmenta. UCD se descompone. El centro se agrieta. Francisco, que no es hombre de medias tintas, empieza a chocar con la lógica de supervivencia del poder. Y aquí llega un giro decisivo. En 1982 rompe con UCD y abandona el gobierno. No es un portazo teatral, es una ruptura estratégica. Entiende que el proyecto centrista se está deshaciendo y que, si quiere seguir influyendo, necesita un suelo político estable. La política española se está reordenando, y él no piensa quedarse atrapado en un edificio que se derrumba. Ese mismo año, el PSOE de Felipe González gana por mayoría absoluta. España cambia de ritmo. La transición entra en otra fase. Ya no se trata solo de evitar el colapso, sino de construir un Estado moderno, europeo, con políticas públicas ambiciosas. Francisco vuelve al gobierno, ahora con los socialistas, y lo hace en un ministerio que parece técnico, pero es explosivo. Comercio y turismo. Desde ahí, su obsesión por la modernización se convierte en una carrera contra el calendario. España quiere entrar en la Comunidad Económica Europea, quiere atraer inversión, quiere abrirse al mundo, pero arrastra estructuras viejas, intereses enquistados, hábitos administrativos que frenan cualquier avance. En 1985 llega el puesto que lo coloca en el centro de la historia exterior de España, ministro de Asuntos Exteriores. Y aquí el relato se vuelve más grande, más visual. Imagina a España como un país que durante décadas miró a Europa desde la ventana, con la cara pegada al cristal, viendo pasar trenes que no podía tomar. Ahora, por fin, se abre la puerta. Pero no basta con querer entrar. Hay que negociar cada condición, cada cláusula, cada concesión. Y Francisco se sienta a esa mesa con una mezcla de paciencia y urgencia. Paciencia para el detalle, urgencia porque sabe que la oportunidad no es eterna. La negociación para el ingreso en la CE es un laberinto de intereses. Agricultura, pesca, industria, aranceles, fondos. Cada sector español tiene algo que perder y algo que ganar. Cada país europeo protege lo suyo. Y en medio, él tiene que vender una idea. España no es un problema, es una apuesta. No es solo un mercado, es una democracia joven que necesita anclajes. Porque esa es la verdad que no siempre se dice. Europa no era únicamente economía. Era también un cinturón de seguridad político. Entrar significaba blindar la democracia frente a tentaciones internas. En 1986, España entra en la Comunidad Económica Europea. Es un hito que cambia el horizonte del país. Y aunque el protagonismo público se reparte, en los despachos se sabe quién ha empujado con constancia. Francisco, con su estilo de negociador que no se enamora de los discursos, sino de los textos finales. Ese año también se redefine la relación con la OTAN mediante el referéndum, y la política exterior española se vuelve un campo minado de sensibilidades. Él tiene que equilibrar la voluntad popular, las alianzas estratégicas y la imagen internacional de un país que todavía está aprendiendo a hablar con voz propia. Pero el poder exterior no es solo banderas y cumbres. Es también crisis, es terrorismo, es tensión en el Mediterráneo, es América Latina mirando a España con expectativas y recelos. Francisco intenta situar al país como un actor serio, previsible, europeo, sin perder el vínculo histórico con el mundo hispano. Y en esa tarea aparece su rasgo más constante: la obsesión por la credibilidad. Para él, la credibilidad es una moneda que se gana con coherencia, no con gestos. Sin embargo, mientras su figura crece fuera, dentro del partido y del gobierno, la política sigue siendo política. Rivalidades, equilibrios, desgaste. Y aquí llega el giro más humano y más cruel, el que introduce una nueva cuenta atrás, ya no histórica, sino biológica. A finales de los 80, Francisco empieza a convivir con una enfermedad que no se negocia, que no se convence con argumentos: un cáncer. La información se maneja con discreción, pero el cuerpo impone su propia agenda. De pronto, el hombre que siempre calculó tiempos y ventanas se enfrenta al reloj más implacable, el suyo. Y aún así, sigue viajando, negociando, firmando, sosteniendo reuniones interminables. Hay algo casi cinematográfico en esa imagen.
un ministro que representa a España en el exterior, mientras su energía se va consumiendo en silencio. Cada cumbre puede ser una de las últimas, cada vuelo una batalla privada, cada discurso un esfuerzo que no se ve. En 1992 deja el Ministerio de Asuntos Exteriores. España está en un año simbólico. Expo de Sevilla, Juegos Olímpicos de Barcelona. Un escaparate de modernidad, pero para Francisco el brillo público convive con una realidad íntima más oscura. La enfermedad avanza. Su salida no es un final triunfal, es una retirada forzada por el cuerpo, por ese límite que ni el poder ni la inteligencia pueden doblar. Y, sin embargo, lo que deja atrás no es poco. Una reforma civil que cambió vidas, una política exterior que ancló a España en Europa, y una forma de hacer política basada en el trabajo técnico como arma de transformación. La pregunta que queda suspendida, mientras el país celebra su nueva imagen, es incómoda y poderosa. ¿Qué precio personal paga a alguien que empuja a un país hacia el futuro a base de tensar cada cuerda, cuando el tiempo, al final, decide tensar la suya? En 1992, España se mira al espejo y se gusta. Barcelona enciende el pebetero como si fuera un corazón nuevo. Sevilla se viste de futuro. Las cámaras del mundo enfocan un país que, por fin parece haber llegado. Pero si acercas el plano, si bajas el volumen de los himnos y escuchas el sonido real, hay otra escena ocurriendo a la vez. En un despacho sin focos, Francisco Fernández Ordóñez cuenta días con el cuerpo. No es una metáfora, es una cuenta atrás literal, y el contraste es brutal. Mientras el país presume de modernidad, uno de los hombres que más empujó esa modernidad está perdiendo. La batalla más íntima, la que no se gana con leyes ni con tratados. Aún así, no se detiene. Porque su manera de estar en política nunca fue la del aplauso, sino la del expediente, la cláusula, el párrafo que cambia una vida sin que nadie lo note hasta años después. Tras dejar exteriores, su figura no desaparece. Se transforma, pasa de ser el rostro de España en el mundo a ser otra vez el cerebro que intenta ordenar el Estado desde dentro. Y ahí, en esa transición silenciosa, aparece el conflicto que lo persigue desde el principio. La tensión entre el reformista y la maquinaria, entre el hombre que quiere empujar y el sistema que siempre intenta frenarte con procedimientos, equilibrios, lealtades, miedos. En el PSOE, Francisco nunca fue un animal de tribu. Había llegado por convicción y por cálculo histórico, sí, pero no por obediencia ciega. Eso lo hacía útil y peligroso. Útil porque sabía negociar con adversarios sin convertirlos en enemigos eternos. Peligroso porque no se dejaba domesticar por la lógica interna del partido. En los años finales de los 80 y comienzos de los 90, cuando el poder socialista ya no es promesa sino estructura, cuando el gobierno ya no es cambio sino gestión, esa independencia se paga. Y él lo sabe, lo ha sabido siempre. La política para Francisco es un lugar donde el precio de decir no se cobra con intereses. Su trabajo en exteriores había sido una carrera de precisión. No era solo entrar en Europa, era aprender a moverse dentro, convertir a España en un socio fiable, no en un invitado entusiasta. Eso significaba horas de negociación sobre pesca, agricultura, fondos, aranceles, fronteras invisibles que determinan si un país prospera o se queda mirando. Significaba también sostener una política iberoamericana que no fuera nostalgia imperial ni sentimentalismo, sino cooperación real, presencia diplomática, influencia sin arrogancia, y significaba navegar el Mediterráneo como un tablero de tensiones, el Magreb, Oriente Próximo, la seguridad, la energía, las migraciones, que ya asomaban como un tema del futuro. Pero el futuro para él empieza a tener un borde. La enfermedad no es un rumor, es un hecho que se instala, y lo más inquietante es que no llega como un golpe teatral, sino como una erosión, un cansancio que no se va. Un dolor que se vuelve rutina, un cuerpo que de pronto exige negociaciones diarias. Francisco, que había pasado años negociando con gobiernos, con comisarios europeos, con diplomáticos curtidos, se encuentra negociando con su propia sangre. Y ahí no hay concesiones posibles. Aún así, su mente sigue funcionando con esa frialdad de jurista que lo hizo temido y respetado. En el Consejo de Ministros, en reuniones internas, en conversaciones donde se decide el rumbo de una ley o el tono de una respuesta internacional, su aportación sigue siendo la misma. Precisión, coherencia, obsesión por la credibilidad. La credibilidad para él no era una palabra bonita, era una herramienta de supervivencia democrática. Un país joven en democracia no puede permitirse el lujo de parecer caprichoso.
Un gobierno no puede improvisar sin pagar el precio en confianza. Y él, que había visto cómo se desmoronan sistemas desde dentro, no quería que España volviera a caminar sobre cables pelados, pero el clima político se enrarece. La España de los 90 ya no es la España de la urgencia democrática, es la España del desgaste. Empiezan a pesar los casos, las sospechas, la sensación de que el poder se acostumbra a sí mismo. Y en ese ambiente, la figura de Francisco tiene algo incómodo. Recuerda que el Estado puede ser moderno sin ser cínico, que se puede reformar sin convertir la política en un mercado de favores. No es que él sea ingenuo, al contrario, conoce demasiado bien la tentación del poder, por eso insiste tanto en reglas, en procedimientos limpios, en instituciones fuertes, porque sabe que la democracia no se rompe solo con golpes, también se pudre con pequeñas concesiones diarias. Y entonces, cuando el país está distraído con su gran escaparate de 1992, ocurre un giro silencioso. Francisco se apaga en la primera línea, ya no está en exteriores, ya no viaja con la misma frecuencia, ya no aparece como antes. Para el público es un cambio más en un gobierno largo, para quienes lo conocen es otra cosa, es el cuerpo imponiendo su veto. La política, que tantas veces se presenta como un juego de voluntades, se estrella contra una realidad que no negocia. Hay una imagen que lo resume todo. El hombre que impulsó una de las leyes más discutidas y transformadoras de la democracia, el divorcio. El hombre que ayudó a anclar a España en Europa, el hombre que defendió que el Estado no debía imponer una moral oficial, ahora se enfrenta a una imposición absoluta. La fragilidad, y esa fragilidad no lo vuelve menos político, lo vuelve más humano, porque su historia nunca fue la del líder carismático que arrastra multitudes. Fue la del técnico que se mete en el barro de los textos legales para que otros puedan vivir con más libertad. Fue la del reformista que acepta ser impopular si la reforma es justa. Y ahora, en su tramo final, esa ética se pone a prueba sin micrófonos. En los pasillos del poder, la memoria es corta. Los nombres se reemplazan rápido. Los titulares devoran a los protagonistas y luego los escupen. Pero hay algo que no se borra tan fácil: las consecuencias. La ley del divorcio no fue un debate abstracto. Fue la posibilidad real de salir de una vida rota sin quedar condenados socialmente. Fue la puerta para miles de mujeres y hombres atrapados en matrimonios imposibles. Fue el Estado diciendo: tu vida privada no es propiedad de una moral oficial. Y esa idea, tan simple hoy, fue una bomba entonces. Francisco la sostuvo cuando era más fácil callar. Y pagó el precio en odio, en caricaturas, en ataques. Esa es la clase de enemigo que no se ve en una foto. El enemigo cultural, el enemigo moral, el enemigo que te convierte en símbolo, para poder destruirte sin discutir tus argumentos. En Europa su legado también es menos visible, pero más determinante. Entrar en la Comunidad Económica Europea no fue solo firmar un papel. Fue aceptar reglas, abrir mercados, transformar sectores enteros, asumir costos políticos enormes. Hubo agricultores que temieron por su futuro, pescadores que vieron venir restricciones, industrias que tuvieron que modernizarse o morir, y en medio de esas tensiones, él defendió una idea que no era popular en todos los rincones, que el anclaje europeo era un seguro para la democracia y una palanca para la modernización. No era romanticismo europeísta, era estrategia de Estado. Y sin embargo, el final no tiene épica pública. No hay un gran discurso de despedida que cierre el arco con música. Hay hospitales, tratamientos, días buenos y días malos. Hay una vida que se reduce a lo esencial. Y ahí aparece el último giro, el más duro. El hombre que había dedicado su energía a construir instituciones se ve obligado a aceptar que su propia institución, su cuerpo, está fallando. La cuenta atrás se vuelve inevitable. Y lo que queda por decidir ya no es una ley ni un tratado, sino cómo se enfrenta uno a la pérdida de control. Francisco Fernández Ordóñez muere el 6 de agosto de 1992. En pleno año de celebraciones, cuando España está ocupada mirándose en pantallas gigantes, se apaga una de las mentes que ayudaron a que esa imagen fuera posible. Y la pregunta que deja no es cómoda. ¿Cuántas de las libertades que hoy se dan por hechas nacieron del trabajo de gente que no buscaba ser querida sino ser eficaz? ¿Cuántas veces la historia avanza no por los que gritan más fuerte, sino por los que se sientan a escribir la letra pequeña? Porque la letra pequeña es donde se decide la vida real. Ahí, en esa zona sin glamour, Francisco dejó su huella, y ahora, con él fuera de escena, el país sigue, pero sigue con algo incorporado que ya no se puede desinventar. Una democracia que aprendió a tocar la vida privada sin aplastarla, un Estado que se ató a Europa para no volver a caer, una idea de modernidad que no era solo estética de 1992, sino estructura
Y aún así, queda una tensión abierta, como un cable que sigue vibrando. Si la democracia se consolida con decisiones que te ganan, enemigos, ¿qué pasa cuando los enemigos ya no son los de antes? Cuando no llevan uniforme ni sotana, sino traje, despacho, rutina, impunidad. Esa es la pregunta que empieza a crecer justo cuando Francisco desaparece. Y es ahí, en ese vacío donde su historia deja de ser biografía y se convierte en advertencia,